La leyenda de Reiki. Existe una cierta controversia respecto a la historia de la vida del descubridor del método Reiki, el maestro Mikao Usui, y cómo ésta apareció. No hay registros oficiales detallados sobre su historia, que ha pasado de maestro a discípulo y siempre ha estado envuelta en mucho misterio. Con el fin de que el método fuera introducido en Occidente, se hicieron muchas alteraciones a lo largo de los años en la historia del maestro. Sobre todo, en lo que concierne a su formación profesional y a su desarrollo religioso. Lo esencial es una leyenda, conocida por haber sido transmitida de generación en generación, de maestros a alumnos, para contar cuál fue el origen de Reiki y la vida de su descubridor. Hoy sabemos que muchos aspectos de esta leyenda no son reales, pero es hermoso contarla y que el alumno pase por diferentes representaciones arquetípicas para que conozca cómo va a ser su práctica de Reiki. Vamos a conocer un poquito de esta leyenda. La leyenda cuenta que Mikao Usui se ordenó como cura católico. Era sacerdote y además rector en la Universidad de Doshisha, en Kioto. Se encargaba de dar clases sobre catolicismo a los alumnos. Era una persona curiosa, una persona que buscaba siempre la verdad. Había leído las Santas Escrituras miles de veces y se maravillaba con el trabajo del Maestro Jesús. Un día, en una de sus clases, algunos alumnos le preguntaron: «Maestro, ¿por qué si el Maestro Jesús sanaba con sus manos? Y él dice que nosotros alcanzaremos el cielo igual que lo hizo él y que podremos hacer cosas más grandes incluso que las que hizo él. ¿Por qué no hay otros sanadores que se encarguen de utilizar sus manos para ayudar a los demás?» El maestro Usui se planteó la pregunta, la pensó y la debatió en su mente, sin encontrar respuesta. Perplejo ante sus alumnos y con su honra en juego, ya que en aquel entonces la honra de un maestro era muy importante y él debía conocer todas las respuestas, decidió ir en busca de esta respuesta. Él creía ciegamente que Jesús sanaba con sus manos, pero sus alumnos necesitaban hechos, registros, algún lugar de otras personas en las que se contase que tenían la capacidad de sanar con sus manos. Empezó en su búsqueda de esta respuesta. Decidió que lo más adecuado era viajar a donde más información había sobre el cristianismo y sus orígenes. Decidió, gracias a un programa que facilitaba la dinastía Meiji, un intercambio con la Universidad de Chicago. Gracias a su trabajo como rector en la Universidad de Doshisha, pudo viajar de forma gratuita a Estados Unidos para formarse en la Universidad de Chicago y conocer un poco más sobre la vida del Maestro Jesús y sus milagros. Cuenta la leyenda que en el año 1898 el maestro consiguió graduarse en teología en la Universidad de Chicago. Allí también aprendió a interpretar diferentes lenguajes, lenguas antiguas como el chino y el sánscrito, lenguas indoeuropeas y muchos dialectos para conocer los santos escritos, las lecturas sagradas que le ayudaran a encontrar la respuesta que tanto anhelaba. Después de un largo periodo de estudio, sin haber encontrado las respuestas que buscaba, decidió continuar su investigación en otro lugar. Recordó que en su niñez le habían contado las historias de cómo Buda había ayudado a personas enfermas, a ciegos, a tullidos. Entonces decidió profundizar en los orígenes del budismo. Para ello regresó a Japón y buscó alguna escuela budista en la cual le pudieran enseñar un poco más sobre lo que ya conocía del maestro Buda. Se dirigió a la ciudad de Nara, donde hay más de 880 templos de budismo zen, y empezó a practicar, empezó a leer los escritos del Buda y a conocer cómo es la práctica del budismo zen.
Leyó muchos de los sutras donde hablaba de las curaciones de Buda, de cómo por arte de magia los enfermos se sanaban, cómo el Buda imponía sus manos para mejorar la vida de los que tenía a su alrededor, desde la compasión y el amor incondicional. Después de leer todos estos textos y sin haber encontrado la respuesta que tanto buscaba, decidió hablar con uno de los abades del monasterio Zen. Le preguntó por la sanación del cuerpo, mientras que el maestro Zen le decía que estaban demasiado ocupados en sanar el espíritu como para ocuparse del cuerpo físico. Ante la negativa de muchos maestros Zen de ayudar al maestro Usui, el maestro fue por los diferentes templos, buscando a sabios abades, a sabios maestros Zen que le pudieran dar una respuesta de cómo sanar el cuerpo físico. Tras meses de búsqueda, encontró a uno de ellos que le dijo que le ayudaría en la búsqueda de cómo sanar el cuerpo físico, igual que lo hacía el Buda. Este maestro Zen estaba convencido de que si Buda lo había hecho, podría volver a ocurrir. Motivado por la búsqueda del maestro Usui, empezaron a buscar textos que les ayudaran a encontrar la respuesta. El maestro le facilitó muchos sutras que no estaban traducidos al japonés, sino que estaban escritos en sánscrito, la lengua original de la India, lugar de nacimiento de Siddhartha Gautama, el Buda original. Tras leer estos textos, el maestro Usui decidió viajar a la India, a Tíbet, en búsqueda de más textos que explicasen cómo Siddhartha Gautama, el Buda original, hacía sus sanaciones, cómo podía ayudar a través del amor compasivo a otras personas. Y allí en Tíbet buscó los sutras en los que estaban escritos estos métodos de sanación. Al maestro Usui le sorprendió que estos textos no estaban escritos por el Buda, sino por sus alumnos, y ninguno de ellos estaban firmados, sino que estaban escritos para el bien de la conciencia colectiva, para el bien de todas las partes implicadas. En estos sutras, el maestro encontró la receta de la sanación, 4 símbolos sagrados que servían para sanar el cuerpo, también la mente, unificándoles y devolviéndolos a la común unión con el espíritu. Estos sutras habían sido escritos hace 2500 años, dejando una receta cuidadosamente escrita de cómo aplicar diferentes técnicas a través de los 4 símbolos para poder sanar el cuerpo. Aparentemente parecía una receta muy sencilla, unas prácticas muy fáciles de utilizar, pero advertían los textos que sin una debida activación de los símbolos en el cuerpo espiritual del practicante, jamás podría efectuarse la sanación. Esto es algo que dejó muy confuso al maestro Usui, pues no conocía a nadie que pudiese ofrecer este proceso de activación de los símbolos sagrados. Y así el maestro volvió a Japón en busca de respuestas de su maestro, el abad del templo Zen con el que había trabajado. Se presentó ante él y le preguntó cómo sería posible que el maestro pudiera adquirir la capacidad de sanar sin tener esta activación por parte de un maestro cualificado, por parte de algún otro monje que conociese la receta de la sanación. Así que se dirigió a hablar con el abad que le había facilitado los textos en sánscrito. Cuando estuvo con él le preguntó: ¿acaso sabes tú cómo hacer esta iniciación? ¿Cómo hacer esta activación energética que me permita utilizar esta sanación? ¿Que me permita utilizar estas técnicas curativas para poder ayudar a los demás? El abad le contestó que no sabía cómo hacer esta activación, que de hecho no conocía a nadie que supiera hacerla, que únicamente tenía que confiar en su espíritu para poder ser guiado hacia algo mayor que le favoreciese esta activación. El maestro estaba muy frustrado y triste por no encontrar la respuesta y abandonó el templo Zen. Decidió
que su maestro Zen tenía razón. Así que organizó un periodo de ayuno y meditación. Un periodo en el que estaría 21 días concentrándose en buscar en su espíritu la respuesta que tanto anhelaba. Para que este proceso fuese más fácil, ayunaría, y para ello se retiraría en lo alto de la montaña más alta de Kioto, el monte Kurama. Era febrero del año 1922, los últimos días de febrero. En aquella época, en el monte Kurama, había nieve y hacía mucho frío. El maestro buscaba purificarse ante un entrenamiento duro. Quería recibir una visión que le iluminase, que le permitiese elevar su conciencia para conocer la respuesta que tanto buscaba. Y de no ser así, prefería morir. Ante las inclemencias del tiempo, prefería verse muerto. Necesitaba conocer la respuesta y en marzo de 1922 empezó su ayuno de meditación. Subió a lo alto de la montaña sagrada del monte Kurama. Únicamente llevaba los sutras que había encontrado, una cantimplora de piel y 21 piedras que le servirían de calendario. Mientras los días pasaban, Mikao Usui ayunó absolutamente. Únicamente bebía agua. Sentado cerca de un pino y oyendo el sonido de un riachuelo, empezó a meditar. Empezó a rezar todo lo que conocía, entonaba cánticos, leía los sutras y le pedía al Creador que le diese el conocimiento necesario para saber cómo utilizar los símbolos sagrados. El ayuno y la meditación ampliaron las fronteras de la conciencia del maestro, y en la madrugada del 21º día, Mikao Usui tuvo una hermosa visión, en la cual vislumbró una intensa luz blanca que le golpeaba la frente. Esa luz le proyectaba fuera del cuerpo, le convertía en vibración, se separaba de su parte física, abrió totalmente su percepción a cómo está formado el universo y sus secretos. Sintió la comunicación profunda con su yo superior. Pudo ver muchas luces. Eran luces en forma de burbujas, hermosas burbujas de colores que contenían los símbolos sagrados. A través de esta conexión, de esta experiencia mística, recibió la guía de su ser espiritual, en la cual le contaba cómo utilizar los símbolos. Aquellos símbolos sagrados tenían un sentido, cada uno tenía una misión. Ahora tenía la sabiduría suficiente para saber qué significaba cada uno de los símbolos y cómo poder utilizarlos. Era consciente de que este poder se podía activar en otras personas y cómo tenía que hacerlo a través de un ritual de sintonización, una modificación en el cuerpo energético de las personas que les permitiese abrirse a recibir las bendiciones que el universo tenía para ellas. Un método eficaz de conexión con la parte más espiritual de cada uno de los seres que habitan el planeta. Una conexión con tu camino de vida que no te dirige a otro lugar que a ser feliz. Un método poderoso de sanación que transforma el cuerpo y la mente para ayudarte a encontrar la felicidad, la iluminación, aquello que el universo quiere de ti, que es que tengas una vida plena y feliz. Y a este método efectivo decidió llamarle Reiki, la unión de la energía vital de cada persona en común unión con el universo. El maestro estaba contento, estaba feliz. Ahora podía ver su camino. Sabía que su periodo de ayuno y meditación habían terminado y decidió recoger sus cosas y bajar la montaña.
Estaba tan feliz de aquello que había experimentado que al bajar tropezó con las grandes raíces de un árbol. Cayó rodando y se vio que se había lastimado su dedo pulgar. Como cualquier ser humano, llevó a cabo el acto innato de colocar sus manos sobre el dolor. Pero en este momento pasó algo milagroso. La herida y la sangre que salían de su dedo gordo del pie desaparecieron, se sanaron. El maestro estaba muy sorprendido, algo aturdido por el ayuno y la experiencia que había vivido, así que decidió bajar del monte Kurama. Mientras bajaba, sentía cómo la vibración espiritual que hay en el monte Kurama estaba dentro de su interior. Se sentía uno con el universo. Sabía que él era el universo. El universo estaba dentro de él y él era el universo. Al bajar del monte Kurama, paró en una posada. Era una posada en la que los meditadores que subían al monte Kurama, lo cual era una práctica muy habitual en esa zona, bajaban a comer. El maestro Usui se sentó a comer en esta posada y el posadero, al ver la barba del maestro Usui y la cara de haber estado meditando, decidió traerle el menú normal que les daba a las personas que meditaban, que era un simple caldo de verduras, para que su estómago se pudiese adaptar después del largo tiempo sin comer nada. El maestro se tomó el caldo y como se vio con hambre y que le había sentado muy bien, decidió comer más, pedir el menú completo. El posadero le dijo que si pedía el menú completo se sentiría mal, ya que había estado un largo periodo sin poder comer. El maestro Usui dijo que no importaba, que le trajese el menú completo. Y así el maestro Usui comió y comió, y vio que se encontraba bien. Se sentía muy feliz, se sentía pleno, pero escuchaba cómo a lo lejos había un llanto. Una persona lloraba, era la hija del posadero. Se acercó a ella y le preguntó: «Pequeña, ¿por qué lloras tan desconsoladamente?» Y la niña le contestó: «Tengo un dolor de muelas que me hace mucho daño». El maestro, de forma instintiva, colocó sus manos en la boca de la niña y pasado un pequeño tiempo, la niña le dijo que ya no sentía dolor. Muy sorprendido, el maestro recomendó a la niña que acudiese a un hospital a verse el dolor y decidió regresar a su casa. En este momento estaba consciente de que su camino y su vida iban a cambiar para siempre. El maestro Usui regresó a casa, a su monasterio, el monasterio zen en el que había conocido los sutras. Cuando llegó, sus compañeros le dijeron que su maestro, el sabio abad zen, estaba muy enfermo. Tenía un fuerte ataque de artritis. Rápido, el maestro Usui se dirigió a la habitación de su maestro y le dijo: «Maestro, ya conozco la manera de sanar el cuerpo físico». El maestro zen le dijo que le esperaba. Y entonces fue cuando el maestro Usui puso las manos sobre su anciano maestro. Mientras le sanaba, el maestro Usui le contó a su maestro cómo había sido la experiencia que había vivido. Le habló de la meditación, de las visiones y cómo había entendido que la energía que aplicaba era Reiki. Poco a poco, su sabio maestro le dijo que se encontraba mejor. Finalmente su maestro pudo recuperar la actividad normal. Los días pasaron y hubo gran revuelo en el monasterio por lo que había hecho el maestro Usui. Muchos de los monjes que allí vivían no se creían que el maestro hubiese adquirido ese don. El maestro fue criticado
por sus compañeros. Así que tomó la decisión de abandonar el monasterio. Era el momento de comenzar a tratar a otras personas. Decidió que el Reiki, como era un gran regalo, debía dárselo a los más necesitados, a las personas de los barrios pobres que no tenían acceso a la sanación, no podían acceder ni a medicación ni a hospitales. Entonces ellos serían los que más se podrían beneficiar de la terapia Reiki. Decidió irse a trabajar con ellos, a los barrios más pobres de Kioto. Empezó a sanar a los pobres. Se formaban largas colas de personas sin hogar y en situaciones de carencia económica para que el maestro Usui les diese la solución que no les había dado otras personas, que les pudiese sanar sus males, que les pudiese ayudar en su camino. La intención del maestro era ayudar a los más pobres para que pudiesen reintegrarse en la sociedad, para que pudiesen tener una segunda oportunidad. Por eso comenzó a ofrecer sus tratamientos de forma gratuita, de forma altruista, desde su infinito amor compasivo hacia los demás. Muchas de las personas que trató consiguieron sanarse, consiguieron irse contentos y felices y muy agradecidos al maestro por lo que había conseguido. Después de esto, el maestro pensó que debería viajar a más lugares de Japón y comenzó a viajar por los pueblos de alrededor, pueblos y ciudades cercanas a Kioto, en los que él ofrecía su método de sanación. Después de algunos meses dando sanación en los pueblos vecinos, regresó a Kioto y se encontró con las personas que había sanado. Estas personas volvían a necesitar los servicios del maestro Usui. La sanación había funcionado, pero solo temporalmente. Estas personas necesitaban otra vez el trabajo del maestro Usui. Esto frustró al maestro Usui, le puso muy triste. Pensaba que su método no funcionaba. Pero después de hablar con las personas que había atendido y que habían vuelto a enfermar, se dio cuenta de que esas personas no habían podido valorar la importancia y el regalo que tenía. Estas personas después de un tiempo habían vuelto a enfermar, ya que no comprendían el verdadero valor que tenía Reiki. Recordó lo que había aprendido en el monasterio, y es que la salud del cuerpo está estrechamente ligada a la salud del espíritu. Es muy importante dar sanación al espíritu si queremos dar sanación al cuerpo. Así pudo comprender lo importante que era un intercambio justo entre la energía que él facilitaba y la persona que la recibía. Es así como se dio cuenta de que no podía ofrecer sus tratamientos de forma altruista y comenzó a ponerle un valor. Él era consciente de que el valor que ponía a sus tratamientos y a sus servicios siempre sería inferior al verdadero valor que tenía Reiki. Un incalculable valor, el valor que cualquier persona le pondría a poder vivir feliz y plenamente. Con este concepto, dejó el trabajo con los mendigos y empezó a fundar su clínica, en la cual tenía escrito una leyenda que le ayudaría a las personas a desarrollar el verdadero poder que era Reiki, en equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Es así como desarrolló los 5 principios, 5 preceptos que te ayudan a ser feliz en tu vida. Algo tan sencillo como decía la escritura del maestro Usui: solo por hoy, no te enfades. Solo por hoy, no te preocupes. Solo por hoy, sé agradecido. Solo por hoy, trabaja honradamente. Solo por hoy, sé amable con los demás. Con estas consignas, el maestro fundó en Tokio su clínica, a la que asistieron miles de personas para sanarse y muchas otras para aprender a utilizar la técnica de Reiki. Entre ellas, formó alrededor de 22 alumnos de maestría, entre los cuales el maestro Chujiro Hayashi
mantuvo viva su enseñanza, enseñando a otras personas, como por ejemplo la maestra Hawayo Takata, que transmitió el Reiki hasta Occidente. Y así, más de 100 años después de que el maestro Usui tuviera la experiencia en el Monte Kurama, hoy tenemos la posibilidad de poder disfrutar del regalo que es Reiki. Si aún no lo conoces, te recomiendo que lo pruebes, pues es un hecho que cambia tu vida, como le ha pasado a miles de personas. Esta es la leyenda de Reiki. Ahora el resto de la historia la escribes tú. Gracias por tu escucha.